Estimados especialistas, continuamos esta semana con el estudio de la unidad 1, los fundamentos de economía y principios de teoría macroeconómica. Veremos ahora cómo ha sucedido en la economía desde su origen con la palabra economos, su origen natural, cómo pasa por la economía política hasta llegar a lo que conocemos como economía como ciencia. Recordando también el significado de oiko, que es hogar, y nomos, que es administración. Entonces, la naturaleza, la esencia de la economía como la administración de los bienes del hogar en beneficio de la humanidad, en el bienestar de las personas. Para esto venimos estudiando las escuelas del pensamiento económico. ¿Por qué las escuelas del pensamiento económico? Se denominan escuelas porque son las que acumulan diferentes teorías que en su momento han explicado o han analizado o han planteado los procesos que siguen en la economía de estas sociedades. Cuáles han sido sus énfasis en cómo interpretan la generación de la riqueza, el papel que ha jugado el Estado en estos momentos en que se enfatizaba la economía desde la política. Entonces, veremos el mercantilismo, la fisiocrática, el pensamiento clásico, donde aparece Adam Smith, y el pensamiento neoclásico, donde ya vamos a hablar entonces también del valor en el aspecto subjetivo. Si recordamos el mercantilismo, donde la riqueza de esa sociedad se generaba a través del comercio exterior, y entonces ahí el papel del Estado era un Estado fuerte, un Estado que interviene en la dinámica de la economía de esa sociedad, un Estado que delimita, que norma, que establece, que rige los procesos en esos mercados, en ese comercio de esa sociedad. Luego en la escuela fisiocrática tenemos que se centraba la riqueza en la agricultura, en hacer producir la tierra en sus diferentes especies, en sus diferentes elementos en la agricultura. Ahí aparece el término laissez-faire, laissez-passer, que es un término francés que se utiliza para denotar dejar hacer, dejar pasar. Un Estado que no interviene, que no regula, que no establece procesos en la economía, que deja un mercado libre. Entonces es un Estado débil en los aspectos de injerencia en la economía. Lo mismo sucede con el pensamiento clásico, donde aparece como una figura principal de este pensamiento, de esta economía clásica, Adam Smith, y dice él que la riqueza está centrada en el trabajo. Dice él, ya no está centrada como en el pensamiento anterior, en que las sociedades, en que los países acumulen oro y plata, o en que los países siembren a mayor agricultura, mayor riqueza. No, Adam Smith dice, está centrada en el trabajo. Y entonces también dice que ahí se requiere o plantea un Estado que no intervenga, un Estado débil, un Estado que permite la dinámica de comprar-vender de manera libre, la libertad en el comercio. Luego vamos a ver también el pensamiento neoclásico, que es el valor subjetivo, también donde un Estado laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Comencemos entonces con el pensamiento clásico, aquí, y el desarrollo de la economía política, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Las fotografías nos ilustran las máquinas de vapor, ¿verdad? Los albores de la revolución industrial, donde también aparece la división del trabajo para el uso de estas mismas máquinas y de estas mismas herramientas que van surgiendo en esta época. Tenemos ahí una fotografía que establece fases, las fases según trabajo, a lo que normalmente identificamos como la división del trabajo para la producción de bienes o la división del trabajo para la satisfacción de necesidades. Se plantea entonces aquí que las personas pueden dividir de la elaboración de un producto en fases y que eso les va a permitir ser más eficientes, producir más. Por lo tanto, el trabajo le genera riqueza a esa empresa, le genera riqueza a la nación. Vemos entonces ahí en la otra fotografía
actividades de minería, y vemos en la siguiente fotografía, que está en blanco y negro, un mercado libre, una dinámica de mercado totalmente libre. Los precursores, sigamos con la siguiente, los precursores, ahí son Adam Smith, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill y David Ricardo. Si nos centramos con Adam Smith, un escocés que nace en 1723 y que dedica su vida académica y su vida profesional al estudio de la economía en Escocia, viajando por países como Francia, Inglaterra, entre otros. Y aparece también él como fundador de la economía clásica y con la obra, una obra cumbre del siglo XVIII que desafía las concepciones que se tenían hasta ese momento. La obra que comúnmente conocemos como La riqueza de las naciones, que investiga la naturaleza y la causa de esas riquezas. Entonces, Adam Smith dice que la riqueza en sí misma no es otra cosa que los alimentos, las comodidades y las cosas superfluas que hacen agradable la vida. Entonces aparece con él la frase o el concepto de valores de uso. Entonces él establece que la riqueza está centrada en el trabajo que se realiza, pero no cualquier trabajo, sino que el trabajo productivo. Dice cualquier trabajo que produzca una mercancía, que produzca un bien y que esos bienes, zapatos, sillas, mesas, estén destinados para el intercambio, para hacer que alguien las compre, que alguien las venda en un mercado. Entonces aparece ahí la cantidad de trabajo útil que se emplee y el grado de productividad del trabajo es lo que hace la riqueza en esa fábrica y hace la riqueza en esas naciones. Tenemos entonces ahí cómo surgen las diferentes herramientas y las diferentes fases en la producción, a lo que denominamos la división del trabajo, que cobra significado solo si después hay un intercambio en el mercado. Aparece entonces el concepto del valor. Ahí tenemos la figura, la imagen de un reloj. ¿Cuánto vale un reloj? ¿Qué tipo de valores tiene? Siempre con Adam Smith, veamos entonces la dinámica de los intercambios. ¿Cómo suceden los intercambios y por qué no suceden en el 1 a 1? Porque en el mercado no se puede cambiar un televisor por un carro y un carro por un avión. Ahí es donde cobra relevancia el tema del valor, el valor que tienen las cosas. Y se plantea con Smith el valor que tiene por el uso y el valor que tiene por el intercambio, con la paradoja muy conocida de la utilidad que tiene en este caso el agua, porque es vital para el ser humano, pero es más barata, vale menos que el diamante. Entonces la contradicción, porque el diamante es más caro que el agua. Y aparece también la idea articulada al valor de cambio de las horas o el esfuerzo que se ha implicado la producción de un bien. Entonces, el valor del cambio se reconoce como el trabajo que ha sido el precio primitivo, la moneda originaria que sirve para pagar y comprar todas las cosas. Según la cantidad de esfuerzo y de trabajo que se ha implicado en la producción de un bien, eso es lo que se toma en cuenta para el intercambio en el mercado. Así, por ejemplo, en el valor de cambio, si producir un par de zapatos cuesta 1 hora y producir una silla cuesta 2 horas, entonces el precio o el valor sería 2 pares de zapatos por una silla. Pero aunque el trabajo es la medida real del valor en cambio de todos los bienes, generalmente no es la medida por la cual se estima su valor, sino que se estima, que es frecuente estimar el valor en cambio de toda la mercancía por la cantidad de dinero. A manera de conclusión, en el pensamiento clásico podemos decir que el valor o el precio de los bienes, el precio de las cosas para el intercambio en el mercado, están marcados no por la utilidad que representan para las personas,
sino por el trabajo, por la cantidad de esfuerzo que implica la producción de los bienes. Ese es el planteamiento de los clásicos que más adelante es cuestionado por la escuela marginalista. Respecto al papel que el Estado tiene en la economía, el pensamiento clásico lo reduce a 3 componentes. Dice, el Estado debe de intervenir en 3 aspectos. 1, la defensa, todo el cuerpo militar para defender el territorio. Segundo, la administración de la justicia, todas las normativas, todo el marco jurídico para resolver los conflictos, los problemas entre las personas. Tercero, debe de intervenir en las obras e instituciones públicas, todo aquello que genera un servicio público y de bienestar. Así, por ejemplo, el Estado con una intervención en la educación, en las escuelas, el Estado con una intervención en la salud, en el servicio de salud, y que estos servicios, dice, no le generan ganancia al Estado, no le generan ganancia económica. Entonces, el pensamiento clásico reduce la intervención del Estado a estos 3 aspectos, no así a regular los precios, no así a regular los procesos de producción y las relaciones en el mercado.